Buenas tardes al aula de cuarto año de secundaria, ¿no? Una semana más de trabajo y justamente el día de hoy vamos a iniciar con, con el desarrollo del tema en el curso de Historia Universal. Justamente el tema de hoy, estamos ingresando a un proceso más de la historia y justamente este se titula Las ideologías totalitarias, ¿no? ¿Qué significa ideología? ¿No? El término ideología vendría a ser una política, una filosofía que sigue un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que se adapta, se acomoda a un pensamiento, ¿no? El término totalitario quiere decir que una vez que ese determinado grupo sigue ese pensamiento, lo va a expandir por todo un territorio. Puede ser un, una región, puede ser un país completo. Y justamente el día de hoy vamos a tratar del famoso fascismo, ¿no? ¿Correcto? A ver, comencemos. Concepto. ¿A qué se le llama fascismo? ¿No? Fascismo vendría a ser aquella ideología, ¿no? Y movimiento político que surgió en Europa entre guerras, claro, en medio de, bueno, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra. Por eso dice entre guerras. Entre el año 1918 hasta el año 1939, ¿correcto? Acá en la mano derecha tenemos la imagen justamente de toda la escuadra que formaba parte de la nación italiana, lideradas justamente por un personaje que también va a marcar parte de la coyuntura universal, mundial, en aquellos tiempos. Justamente este personaje que va a liderar la nación italiana, ¿no? Del cual va a surgir el fascismo, va a ser Benito Mussolini, ¿correcto? Ahí está. Entonces, etimología. ¿No? ¿Qué significa fascismo? ¿No? Vamos a partir desde ese punto. La palabra fascismo es un término latín, ¿no? Que fue utilizado en la época de la cultura romana en la Edad Antigua, ¿correcto? Y la palabra fascismo proviene del término fascia, que significa haz. Como puedes ver en la imagen de la mano derecha, acá observamos un soldado romano que carga justamente este tipo de arma llamado haz, ¿no? O para aquellos tiempos llamado fasci. Ahora, ¿y qué significa este tipo de arma? Significa el poder del ejército romano en aquellos tiempos para poder lograr expandir el dominio. Como tú bien recordarás, ¿no? En la Edad Antigua, la civilización más poderosa entre todas las culturas fue Roma. Justamente se debe al poder de su ejército, el cual logró grandes objetivos. Entonces, este instrumento relevante que utilizaron los soldados romanos justamente se hace llamar fascia. ¿Y qué relación tiene con la política, con la ideología que vamos a tratar el día de hoy? Justamente como dice ahí, ¿no? As, refiriéndose fundamentalmente a un as de varas, o sea, a un grupo de varas. Ese grupo de varas representa el poder y el poder radica del pueblo. Como puedes ver en la mano derecha, ahí vemos un grupo de varas, ¿correcto? Ese grupo de varas representa a la población. Una población basada en el poder militar va a llegar a construir y a congregar y a consolidar un gran imperio. Y eso es lo que justamente el dictador, ¿no? Benito Mussolini va a convertir y a lograr, ¿no? En la nación italiana. ¿Mm? Entonces, esa imagen que representa a este instrumento, esta herramienta de la antigua Roma, es el símbolo de la unión de los luchadores, o sea, aquellos que tienen la convicción de convertir a Italia en una de las grandes potencias mundiales ya para este proceso, ¿no? De la historia mundial. Este tipo de instrumento, herramienta, significa el poder del régimen, basado en el ejército, basado en el ámbito militar, ¿correcto? Entonces, de ahí justamente, ¿no?
el término fascismo, que proviene de un conjunto, ¿no?, de varas que representan el poder militar de esta nueva nación que se va a forjar a partir de este personaje mentor llamado Benito Mussolini. Entonces, tiene un contexto, tiene una coyuntura. ¿Por qué el término fascismo, ¿no? Hace referencia a este instrumento, a esta herramienta militar, que en su momento radicaba mucho poder, ¿correcto? Y ahora el poder lo va a regir la población. Si la población confía en su líder, Italia va a convertirse, ya para esta época, en una de las grandes potencias mundiales. Listo. Características. Fíjense, ¿cómo surge el fascismo? Como bien te lo comenté en un principio, es una ideología totalitaria. ¿Qué quiere decir una ideología? Un pensamiento que radica o que se origina en un grupo determinado, limitado de personas, y que posteriormente llega a expandirse por toda una nación. A ese nivel llega justamente la categoría o el término de totalitario. Ahí dice, ideología totalitaria, defiende que el Estado concentre todo el poder. Así es, ¿no? El Estado, o sea, el pueblo, concentre todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Que si la nación desea resurgir entre las cenizas y quiere llegar a ser una nación poderosa en el ámbito militar, primero tiene que ceder, concentrar todos los poderes bajo la disposición del pueblo. El pueblo es quien tiene que decidir a sus representantes. El pueblo es quien tiene que tomar las decisiones más sensatas a favor de la nación. Entonces, esos fueron los pensamientos que nacen de esta corriente llamada el fascismo. Promueve el nacionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que consideraba indispensable para realizar las aspiraciones de un pueblo. Claro, un pueblo, si no tiene aspiraciones, no tiene esperanzas de convertirse en un gran imperio, entonces no va a lograr sus objetivos. Y para poder obtener esas aspiraciones, primero tiene que enarbolar, tiene que surgir un amor a la patria. A tal punto de que hasta se tiene que entregar la vida para poder contribuir al objetivo que se está trazando. Entonces, esa filosofía fue transmitida hacia toda la población italiana a través justamente de este personaje llamado Benito Mussolini. ¿Correcto? Ahora, siguiente característica. Su ideología se apoya en el militarismo. Claro, como ya lo hemos dicho, ¿no? El poder radica en la fuerza militar que tiene un pueblo. Y de ahí justamente se convierte en la clave del éxito para expandir el dominio de este poderoso imperio. Justamente Italia aspiraba a tener una mayor trascendencia después de la Primera Guerra Mundial. Recuerdo muy bien que Italia fracasó en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que formó parte posteriormente de los aliados, ya casi en el desenlace de la Primera Guerra. Pero prácticamente no recibió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente se sumó en la parte final. Entonces, ya para este proceso, Italia buscaba lograr por sí, por sus propios méritos, grandes logros territoriales en el mundo. Justamente esta ideología iba a ser la clave. ¿Para qué? Para luchar por sus aspiraciones. Ahora, se opone a la democracia burguesa y parlamentaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que esta ideología básicamente concentra a la esperanza radicada en el pueblo, más no en los sectores de la clase media y alta. Estamos hablando de un gobierno basado en el apoyo del pueblo, y el pueblo tiene que entregar su vida para poder cumplir los objetivos trazados de esta nación. Si un ciudadano, si un civil entrega su vida a favor de los objetivos de las aspiraciones, entonces prácticamente está cumpliendo su labor como ciudadano. No solamente formar parte de él, sino también participar para lograr los objetivos. Entonces, la esperanza radica en el pueblo, más no en la clase media o alta, ¿no?, que se mantiene al margen de estos objetivos. El pueblo debe obedecer ciegamente a sus jefes. Claro, esta política radica en que una persona a la cual se le encomienda llevar el liderazgo,
seguir avanzando hacia el objetivo, toda la población debe aceptar las condiciones. ¿Cuáles son los puntos o los requerimientos que el jefe está solicitando? Y el pueblo debe obedecer a carta cabal, ya que el objetivo es que la nación obtenga buenos resultados y sobre todo logre ser una de las grandes y primeras potencias del mundo. Ahora, esta ideología se opone al marxismo y comunismo. Claro, el marxismo y el comunismo hablan acerca de una revolución, de un cambio total, pero esta ideología fascista habla de que no se necesita hacer una revolución, un cambio, para que el pueblo pueda aspirar a más, ¿no? Y que la nación pueda desarrollarse. No se requiere de una revolución, de cambios violentos, si la población simplemente se enfoca en que los objetivos tienen que ser claros. Y el principal objetivo es que Italia llegue a convertirse en la primera potencia en el mundo. Entonces, por eso bien claro dice, se opone al marxismo y comunismo. El marxismo y comunismo siempre habla de violencia, siempre habla de revoluciones, cambios, lo que sucedió en Rusia, ¿no? La famosa revolución rusa, lo que sucedió en su momento en México, la revolución mexicana, todo en función a violencia, ¿no? A cambios así drásticos. En cambio, el fascismo es una ideología que busca simplemente continuar con el mismo trayecto, pero eso sí, ahora aspirando a más cosas, ¿no? Con la ayuda de la población. Ahora, siguiente característica, la disciplina libera y hace grande al hombre. Claro, bajo la educación, bajo la formación castrense militar, ¿no? El hombre logra trazarse objetivos claros y sobre todo una población más segura, más dependiente de su poder militar, entonces para poder lograr grandes objetivos. Y por último, la violencia es necesaria contra la debilidad humana. Claro. En muchos de los casos, para poder tomar decisiones, para poder imponer su poder por encima de otras naciones, se requiere justamente de imponer un poco de violencia, ¿no? De demostrar a la otra nación por qué Italia es superior en función a su fuerza militar, en función a sus armas, en función a toda su capacidad, su dote característico. ¿Correcto? Entonces, esos son los rasgos peculiares de esta ideología, ¿no? Que busca aferrarse del pueblo y con la ayuda del pueblo levantar Italia después de la Primera Guerra Mundial y lograr la gran aspiración de convertirse en una de las grandes potencias, justamente con apoyo del pueblo. El amor a la patria, la entrega, seguir los lineamientos de un líder, ¿no? Que en este caso vendría a ser Benito Mussolini, ¿no? Ahora, causas. ¿Y por qué surge esta ideología, ¿no? Que trata de enarbolar, levantar los ánimos de la población italiana que para aquellos tiempos estaba viviendo épocas muy críticas. Recuerdo muy bien, ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del famoso crack del 29, ¿no? E indicamos que gran parte de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial fueron afectados por la guerra. ¿Te acuerdas que la guerra generó muchos estragos, ¿no? Sobre todo millones de muertes, claro. Y, y justamente el país italiano no fue ajeno a ello. También fue duramente golpeado después de haber culminado la Primera Guerra Mundial. Podemos observar acá, ¿no? Que Italia quedó en un estado muy crítico de su economía. Ahora, Italia también fue un país que solicitó préstamos a los Estados Unidos para poder levantar su economía, pero va a ser muy complicado, ya que había sido fuertemente golpeado, ¿no? Italia, en su momento, durante el proceso de la guerra. Y más, a pesar de que solicitó el préstamo a los Estados Unidos, cuando se produce el crack del 29, la crisis de los Estados Unidos también repercutió, trajo mucha repercusión hacia la nación italiana. Es por ello que acá dice bien claro el primer punto, la crisis económica del año 1929 había dejado gran parte de la población en ruinas, ¿correcto? Entonces, fue un efecto mundial,
la caída de la economía de los Estados Unidos, porque gran parte de los países en el mundo dependían de la economía de Norteamérica. Ahora, esa fue la primera causa por la cual va a surgir este pensamiento llamado el fascismo, ¿no? Con la finalidad de levantar al pueblo de las ruinas, de la pobreza, de la miseria, de las carencias que necesitaba la población, ¿no? Entonces, el fascismo se convirtió en ese condimento que va a sazonar los ánimos de la población caída. Ahora, siguiente punto, ¿no? Otra de las causas que generó el surgimiento de este pensamiento llamado el fascismo fue, ¿no?, que los italianos, después de la Primera Guerra Mundial, como tú bien sabes, formaron parte del grupo ganador, que fue los aliados. Se integró a Francia, Inglaterra y a los Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas que dejó el grupo de las potencias centrales o de los países centrales para pasar al bando de los aliados? Sí. Pero ¿de qué sirvió? ¿De qué le sirvió a Italia pasarse al bando de los aliados? ¿No? ¿Recibió, ¿no?, grandes territorios, grandes recompensas? No, prácticamente nada. Es, simplemente Italia no recibió ningún tipo de recompensa o de contribución por haber formado parte del grupo de los aliados. ¿Por qué? Porque se sumó en último momento, número uno. Y número dos, porque básicamente había cierta desconfianza por parte de los países aliados de la Primera Guerra Mundial ante la llegada de Italia, ¿no? ¿Por qué había salido de un bando y pasado a otro? ¿Por qué había desertado con los países centrales y pasar a los países aliados? Entonces, no fue debidamente compensada. A pesar que perteneció a los aliados, no se le entregó territorios que aspiraba a poseer para su expansión. Así es. Entonces, fue un fracaso en sí, al final terminó como un fracaso. Se quedó sin soga y sin cabra, como dice, ¿no?, la frase. Entonces, Italia va a buscar, ¿no?, va a buscar una revancha. Italia, después de este desazón, ¿no?, de no recibir ningún tipo de beneficio territorial después de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento de esta ideología va a tratar de buscar por su propia cuenta, ¿no?, la expansión de su territorio, ¿no? Entonces, en eso aspiraba, en eso se concentraba esta ideología llamada el fascismo, ¿no? Ahora, siguiente punto, siguiente causa. La subida de los precios y la continua inflación trajeron la ruina de la industria y la desocupación. Claro, recuerda muy bien que después de la Primera Guerra Mundial, Italia, al igual que todos los países que participaron y aquellos que no tenían nada que ver en la guerra, fueron afectados. La industria en todos estos países cae en ruinas y justamente Italia también va a ser una de ellas. Ahora, aún más cuando trataron de levantarse de esa crisis después de la Primera Guerra Mundial, dependiendo de la economía de los Estados Unidos que habían solicitado préstamos, todo parecía levantarse, ¿no? De poco en poco, gradualmente, pero viene la caída económica de los Estados Unidos y nuevamente empieza a caer la economía de Italia, ¿no? O sea, fue, ¿no?, una pequeña subida para dar nuevamente una tremenda caída, ¿no?, tocando fondo la economía de Italia. Eso generó mucho desempleo, desocupación. Prácticamente el 75% de la población italiana estaba desempleada, ya que gran parte de la población se dedicaba al rubro, ¿no?, del trabajo como obreros en las industrias italianas. Eso generó desajustes económicos, como dice ahí, ¿no? Pobreza, ¿no? Básicamente necesidades por parte de la población, ya que el 75%, ¿no?, cayó bajo desempleo. ¿Y quiénes aprovecharon esa coyuntura? ¿Quiénes aprovecharon esa necesidad de la población al quedarse desempleada, al no tener recursos para poder abastecer a su familia? ¿Quiénes aprovecharon esa coyuntura? Fueron los socialistas. Grupos socialistas se habían creado en Italia, socialistas y comunistas. ¿Para qué? Para generar justamente una revolución, como lo que se había generado en Rusia con la caída del último zar, lo que se había generado en México exigiendo la reforma agraria, ¿correcto? Entonces, estos partidos socialistas van a aprovechar esa necesidad que está viviendo la población de no tener empleo, de no tener dinero para alimentar a sus familias. Entonces, estos pequeños partidos políticos van a incentivar,
¿no? Van a mover a la población para generar una posible revolución, un cambio rotundo. Entonces, acá dice, los socialistas y comunistas estimularon un ambiente de intranquilidad, provocaron revueltas sindicales, movimientos, huelgas, ¿no? Olas de huelgas y toma de tierra de cultivo y de las fábricas. O sea, los obreros prácticamente fueron utilizados por estos partidos socialistas para generar un cambio. E Italia, de acuerdo a lo que decían los partidos socialistas, necesitaba un cambio ya rotundo y eso conlleva a una revolución. Pero justamente es ahí donde aparece el fascismo, ¿no? Contraponiendo a estos partidos socialistas, que señalando de que no es necesario generar un cambio, una revolución, ¿no? Generar disturbios, ¿no? Desorden, caos social, no, sino que el pueblo, ¿no? Enfocándose de manera mancomunada, ¿no? Levantarse de las ruinas y trabajar con una sola mira, ¿no? Que es sacar de la crisis económica a su país y aspirar a convertirse en una de las grandes potencias, ya para este proceso del tiempo que se está viviendo. Entonces el fascismo convocaba a un procedimiento más pacifista, más moderado, todo lo contrario a los socialistas que querían un cambio a la fuerza, un cambio drástico, violento, ¿no? Agresivo. Entonces, el fascismo era un pensamiento más romántico, más soñador. Claro, y así se va a realizar, pues, con el apoyo de toda la población italiana, ¿no? En vez de llegar a la violencia como lo proponían los socialistas. ¿Correcto? Así es, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente causa, ¿no? Dice ahí, el capitalismo tenía en Italia poca base económica, claro, debido a la gran crisis que sufrió Estados Unidos, también se vio afectado, ya lo hemos dicho, el Estado italiano, ¿no? Y tú bien sabes que el capitalismo en todo el mundo durante esta época estaba regido por los Estados Unidos. Recuerda muy bien que Estados Unidos entregó préstamos a muchos países, no solamente de Europa, sino de América Latina, como es el caso del Perú, que ya te lo comenté la clase pasada. Entonces, es de esta forma que el capitalismo no tuvo mucha llegada, mucha acogida en Italia, ya que fracasó debido al alto nivel de desempleo, las políticas soñadoras del capitalismo, que era con ayuda de préstamos, se iba a levantar la economía de Italia, fracasaron, ¿no? Entonces, todo eso incentivó a que el fascismo tenga mucha acogida, que sea un pensamiento soñador, ¿no? A un corto plazo. Y así se va a realizar, ¿no? Entonces, y la última causa vendría a ser la debilidad de la clase obrera y de la burguesía después de la guerra y de la crisis. Claro, prácticamente la gente estaba a cuestas debido a las carencias, a las necesidades que tenía. Y justamente aparece este pensamiento romántico, este pensamiento, ¿no? Que aspira a levantar a Italia desde lo más bajo hasta llevarlo hasta el punto más alto de su desarrollo. Y claro, y ese cambio se va a ver de forma muy notoria y va a congregar y va a convocar a toda la población para poder cumplir con esos objetivos y con esas metas. Ahí está. Entonces vamos a comenzar cómo esta ideología, este pensamiento surge y llega a tener una acogida nacional, ¿no? A nivel de toda la nación italiana. El proceso del fascismo. ¿Cómo se construye el fascismo? Justamente acá tenemos la imagen en la mano derecha de este personaje llamado Benito Mussolini, ¿no? Este personaje de origen humilde, hijo de un herrero socialista, fíjense, ¿no? Un pasado que contrapone su pensamiento de este personaje, y una maestra, crece en ambientes socialistas, ¿no? O sea, prácticamente él durante toda su vida, de infante, de adolescente y hasta joven, tuvo cierto acercamiento con pensamientos radicales, con pensamientos violentos. Claro que él, en un principio, como era un menor de edad, simplemente los omitía o los ignoraba, pero poco a poco, ¿no? Cada vez que él fue creciendo, ¿no? Él sabía muy bien que
si Italia requiere de un cambio, no va a ser por la fuerza, no va a ser por una revolución, sino va a ser, ¿no?, de una forma más protocolar, diplomática, moderada. ¿No? No requerir la fuerza, pero sí, ¿no?, seguir lineamientos protocolares, pacifistas, con el apoyo del pueblo. ¿No? Entonces, eh, Benito Mussolini nació en Milán, una de las ciudades más importantes de Italia. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y para ese tiempo Benito Mussolini ya contaba con 22 años de edad. Benito Mussolini, al igual que su madre, también fue maestro, ¿sí? Se graduó, ¿no?, de la Universidad de Milán, el cual había llevado cursos de filosofía e historia, ¿no?, especializado en ese campo, en esa materia. Pero él no va a continuar el trayecto, la carrera, su profesión, sino todo lo contrario. Él va a tener más acercamiento hacia la vida política. Él ya se estaba forjando como un pequeño político, ¿no?, debido a que sus dotes y sus cualidades como orador, porque sabía explayarse frente a un público grande, ¿no?, y sobre todo su gran retórica, el arte de convencer con sus palabras, eran cualidades de un político que había nacido para ello. Entonces Mussolini prácticamente incursionó en la política y en un principio formó parte de pequeños grupos socialistas. Claro, o sea, su pasado es socialista de este personaje, de ahí justamente aprendería muchos pensamientos. Claro, que no los va, posteriormente no los va a compartir, ¿no? Simplemente él va a analizar y estudiar lo bueno y lo malo de los pensamientos socialistas. Correcto. Uno de esos grandes pensamientos socialistas que él atrajo a su favor fue que con la ayuda del pueblo se pueden lograr grandes cambios en una nación que está en ruinas. ¿Mm? Claro, no compartiendo la violencia, ¿correcto? Con los socialistas, eso sí. Mussolini prácticamente duraría menos de un año en el Partido Socialista, ¿no?, al cual había sido congregado. Y para ese tiempo, ya para el año 1914, Italia ya estaba dentro del proceso, del trayecto de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Entonces, Mussolini va a incursionar, se va a enrolar, ¿no?, y formaría parte de la milicia, del ejército italiano que participó en el proceso de la guerra. Y como tú bien sabes, al inicio, Italia, durante la Primera Guerra Mundial, formaba parte de los países centrales, junto a Alemania y Austria, ¿correcto? Que eran los otros grandes imperios. Pero Benito Mussolini prácticamente cae en el enfrentamiento llamado la Batalla de Caporetto, que se desarrolló en el año 1917. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo en actividad durante 3 años durante el proceso de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué cae en esta última batalla? Recuerdas muy bien que la batalla de Caporetto fue cuando Italia deserta del grupo de los países centrales y se pasa a los países aliados, ¿correcto? ¿Y qué hace Alemania y qué hace Austria? ¿Tú crees que se quedaron con los brazos cruzados? Simplemente, ¿no?, van a cobrar venganza. ¿Por qué? Porque Italia los traicionó, ¿no? Y te acuerdas que el ejército alemán y el ejército austríaco van en búsqueda, ¿no?, de cobrar venganza contra los italianos. Y es ahí donde se enfrenta derrotando a los italianos. Y justamente dentro de ese ejército italiano estaba como soldado de infantería Benito Mussolini. Fue justamente atacado y recibió 2 balazos en la zona lumbar, ¿correcto? Lo cual impidió más que este personaje participara. Además, Italia se rindió después del fracaso de esa batalla, donde los alemanes y los austriacos cobraron su gran venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque Italia los había traicionado. Entonces, prácticamente Benito Mussolini desapareció después del trayecto de esa guerra, ¿no? Entonces, en el año 1919, Benito Mussolini, después de haber pasado por un largo periodo de rehabilitación debido a caer herido en batalla, en la batalla donde los italianos fueron prácticamente avasallados, fueron destruidos por los alemanes y los austriacos,
Ya Benito Mussolini, viendo las circunstancias y las condiciones en las cuales Italia había caído en ruinas, después del fracaso de la Primera Guerra Mundial, Italia, a pesar de que estaba en el grupo de los aliados, no recibió ningún tipo de recompensa. Mussolini va a plantearse una filosofía con el fin de tomar y llegar al poder, debido a que cumplía con todas las cualidades: ser un gran orador, ser un gran demagogo, ser un gran retórico. Entonces, ¿qué es ser orador? Como ya lo hemos dicho, ¿no? Es aquella persona que se puede explayar ante una gran masa ¿no? personas. ¿Qué es un retórico? Es aquella persona que tiene el arte ¿no? de saber comunicarse ante ese grupo de personas oyentes. ¿Y qué es un demagogo? Es aquella persona que trata de enarbolar, exagerar, enamorar y apasionar a todas las personas que le están escuchando. El arte de convencer al público con sus palabras. Entonces, debido a esas cualidades y debido a que Italia pasaba por una época de fracaso después de la Primera Guerra Mundial, de no haber recibido nada, Benito Mussolini frustrado después de haber caído herido en la última batalla que participaron los italianos. Entonces, en 1919, él creó en Milán el grupo Fasci di Combattimento. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es un grupo con el fin de combatir a las ideas socialistas que para aquellos tiempos estaban contaminando a la población. ¿Te acuerdas que hace un rato te comenté que la población se quedó desempleada? Casi el 75% de la población estaba sin empleo, y justamente los grupos socialistas de Italia aprovecharon ese contexto para ¿qué? Para levantar, incentivar a la población que se levante y que genere una revolución. Claro, entonces Benito Mussolini eh, para impedir ese levantamiento, ese proceso revolucionario, ¿no? Entonces va a crear su partido para enfrentar a los socialistas, para evitar de que en Italia se genere una revolución, ¿no? Un cambio violento, brusco, porque el pensamiento de Mussolini era, ya desde este punto, su política era: si Italia merece un cambio de 360 grados, lo tiene que hacer con el pueblo, pero sin requerir a la violencia, ¿no? Entonces, este grupo, llamado Fasci di Combattimento, va a ser un grupo armado para contraatacar y enfrentar a los socialistas y comunistas y anarquistas que estaban corrompiendo a la población, debido a que la población estaba en mucha necesidad: desempleados, pobreza, no había alimentos, desabastecimiento de alimentos, enfermedades, ¿no? Muertes, etc. Entonces, este grupo, creado por Benito Mussolini en el año 1929, tuvo mucho éxito, ¿no? Hizo retroceder a esos partidos socialistas que estaban tratando de ponerle más leña al fuego para que el pueblo se levante y genere una revolución. Entonces, este personaje, a partir de ese momento, marcaría una pauta dentro de la historia de Italia, ¿no? Si Italia quiere levantarse de las cenizas, lo va a tener que hacer con el apoyo del pueblo, pero sin el uso de violencia, sin requerir a cambios bruscos violentos, porque ya suficiente tiene Italia con vivir en aquellos tiempos en una época crítica, y más violencia, más caos. Entonces eso generaría un atraso tremendo, más de lo que estaba en aquellos tiempos. Para el año 1921, ya habiéndose ganado un nombre, ¿no? Él va a lograr hacer un diputado. Diputado quiere decir un congresista que representaba a su ciudad natal en Milán, ¿no? Promoviendo leyes, proponiendo leyes en el Congreso italiano. Muchas de ellas fueron ignoradas debido a que él era un joven político todavía para este tiempo, y mientras los experimentados políticos proponían cambios utópicos, fuera de lo real, ¿no? Entonces Mussolini se dio cuenta que estar en el Congreso no era la mejor opción que había tomado, ¿correcto? Entonces, si él mismo quiere ejecutar leyes, lo tiene que hacer de propia forma, no siendo un congresista, no estando bajo el poder legislativo. Entonces, él va a participar, él deja el Congreso y de forma autónoma
él va a buscar la forma de cómo cambiar la situación de Italia. En octubre del año 1922 organizó una marcha sobre Roma, que es la capital italiana, junto a 40.000 milicianos fascistas, seguidores fascistas, llamados los camisas negras. Acá tenemos la imagen, ¿correcto? Entonces, para aquellos tiempos, Italia estaba gobernado bajo una monarquía. ¿Qué es una monarquía? El gobierno de un rey. Para aquellos tiempos estaba Víctor Manuel III. Entonces, el rey, debido al gran movimiento que había congregado Benito Mussolini para ir hacia Roma, marcha hacia Roma, entonces tuvo mucha aceptación y logró con sus objetivos, ¿correcto? Y es por ello que el rey se va a ver intimidado, presionado, ¿no? No por violencia, sino por la multitud y por la aprobación que le daban, la fe le daban a Benito Mussolini. Entonces el rey se vio obligado a nombrar a Benito Mussolini como el presidente del Consejo de Ministros, o sea, como el brazo derecho del rey, como el premier, lo que hoy en día es el presidente y su primer ministro. Entonces, automáticamente llegó a ocupar este cargo importante, ¿no? El brazo derecho del rey de Italia, para que él se encargara a partir de ese momento a realizar las reformas que sean necesarias.